De Brasil a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, nos instalamos en la OEA. Está haciendo uso de la palabra su titular, José María Insulza. Luego la palabra del ministro de Economía, Axel Kicillof. Los fondos buitres es el tema central de esta presentación. Con pretensiones casi éticas. Too big to fail. Indicando que las cantidades de interesados, accionistas o depositantes que serían afectados, el derrame de las pérdidas hacia otras empresas, la cantidad de empleo que se pierden y el efecto general en la economía obliga a rescatar a esas empresas. En la economía global, en cambio, esta responsabilidad limitada no está consagrada. La única posibilidad que tienen los estados soberanos para reestructurar su deuda es alcanzar acuerdos colectivos con sus acreedores, con el respaldo del sistema internacional. Esta fórmula permite conciliar las demandas de los acreedores, muchos de los cuales ya han recibido ganancias importantes por vía de altos intereses cobrados, con la necesidad de los países de crecer para no causar daño a sus pueblos, especialmente a los sectores más vulnerables, y además pagar la deuda reestructurada. Sin embargo, parece ser que para algunos actores indeseados en esta economía global, la eventual quiebra de un Estado, con enormes daños para sus ciudadanos, especialmente los más pobres, nunca es too big. Al contrario, la crisis es siempre una oportunidad para ellos. Por eso se les llama fondos buitres, no de manera peyorativa, sino ajustada a la verdad. Merodean incansablemente por la economía global, buscando sus partes más débiles para comprar empresas en crisis y desmantelarlas, o para comprar a precio vil deudas de difícil cobro, o aprovechar adecuadamente las dificultades de un país para obtener dinero en los mercados internacionales, comprando sus bonos con un muy alto rendimiento. Y no les importa que quien gobierne ese país no haya contraído las deudas, que ellas hayan sido producto de políticas cerradas o que esto redunde en el sufrimiento y el aumento de la pobreza. Comprar a 10 y ganar 1000 es lo que buscan los fondos buitre, cualquiera que sea el daño que produzcan en su país y su población. Compran barato y ganan mucho, pero hasta ahora pensábamos que este era un negocio de alto riesgo. Ahora resulta que no lo es. Dijo el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en su memorable discurso de la Cumbre de Monterrey, México, en enero del año 2004, y lo cito: los acreedores privados deben asumir que así como en su momento obtuvieron altísimos intereses que les cubrieron de pérdidas un 30% anual, ganando en un año lo que otros ganan en 30, habían asumido un fuerte riesgo que hoy deben enfrentar. Era en definitiva la envergadura del riesgo que asumían. Es una regla del capitalismo serio que los altos intereses respecto de la media internacional indiquen que el inversor ha optado por el riesgo en detrimento del valor seguridad. En la mayor crisis de mi país, agregó el presidente, me tocaba gobernar la provincia de Santa Cruz y retiré los fondos de mi país llevándolos a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa de un 1% anual, mientras había gente que invertía en mi país al 30% anual, ganando en un año lo que nosotros nos proponíamos ganar en 30. Cuando uno tiene altas tasas de interés, asume como meta el riesgo y no la seguridad de la inversión. En esas condiciones no resulta ni moral ni racional la protección que por allí se postula a favor de quien manejó sus fondos como si concurriera a un casino de juego. Fin de la cita. Ahora se dice, en cambio, que los que apuestan en el juego especulativo de las finanzas internacionales pueden cometer cualquier exceso, porque siempre serán protegidos de la misma manera que aquellos que ejercen la prudencia y aceptan reglas del juego más limpias y solidarias. El segundo aspecto de la paradoja es que los esfuerzos por crear un sistema de reestructuración de la deuda soberana que proteja los intereses legítimos de los tenedores de bonos y a la vez evite que los países se vean impedidos de crecer y atender las necesidades urgentes de sus ciudadanos, agobiados por el peso de la deuda, encuentren el espacio suficiente para hacerlo. Se encuentran ahora hipotecados por una decisión que dice que el que acepta una renegociación y el que no la acepta debe pagarse al mismo tiempo. Mejor que yo lo dice el amicus curiae presentado por el gobierno de los Estados Unidos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito. Y lo cito en el idioma original.
The District Court's interpretation of the pari passu provision. La interpretación de la disposición de pari passu podría permitir que un acreedor haga que la implementación de una reestructuración no pueda llevarse a cabo. Y permitir que se recurra a este mecanismo tendría consecuencias adversas en las perspectivas de la reestructuración de la deuda soberana, en la estabilidad de los mercados financieros internacionales y en el reembolso de préstamos otorgados por las instituciones financieras internacionales. En otros términos, ¿quién va a recurrir a una negociación para recibir un porcentaje de la deuda original si la negociación exitosa de otros le permitirá cobrar judicialmente el total de su deuda? Pero la peor paradoja es que aunque todos los gobiernos de todos nuestros países y de los organismos internacionales que nosotros hemos formado están de acuerdo en que se está llevando una aberración injusta, llevando a cabo una aberración injusta, no aparezcan hasta ahora los instrumentos para corregirla. Y yo espero que esta reunión de consulta sea útil para ellos. Concluyo, pues, señores ministros y delegados, recurriendo nuevamente a las palabras de Néstor Kirchner en Monterrey. Lo cito: asumiendo que nuestra deuda es un problema central, mantenemos una proporción que nos interesa aquí, una posición que nos interesa aquí reafirmar. No podemos pagar de un modo que lesiona las perspectivas de crecimiento económico y la gobernabilidad, generando pobreza, hambre, exclusión y conflictividad social. Esto ya se hizo y el resultado fue poner al país al borde de la ruptura institucional y la desintegración social. Nadie obtendrá beneficios si se ahoga el crecimiento de nuestra economía. La falta de crecimiento imposibilitaría pagar siquiera lo comprometido con los organismos multilaterales. La falta de crecimiento mataría nuestras esperanzas. Un año después, en 2005, Argentina alcanzaría la primera renegociación de su deuda, seguida de una segunda en el año 2010, y ha ido pagando sus compromisos gracias al crecimiento de su economía. Ayudemos, pues, a que aquellas esperanzas del presidente Kirchner se sigan haciendo realidad. Muchas gracias. Agradezco al señor secretario general la presentación. Y ahora quisiera invitar a la mesa principal que nos acompañen, por favor, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, don Héctor Timerman, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, don Axel Kicillof. Les pido, por favor, que nos acompañen a mi lado izquierdo para realizar las respectivas presentaciones. Allí entonces, en el sector principal de este salón de la OEA, luego de la palabra del titular de la OEA Insulza, la palabra, lo habíamos adelantado, del ministro Kicillof. Don Héctor Timerman. Canciller, muchas gracias a todos ustedes. Permítanme especialmente agradecerle a los cancilleres y vicecancilleres, ministros de otras carteras que están hoy presentes aquí, acudiendo a un llamado que hizo la República Argentina de manera urgente, podríamos decir, ya que el viernes pasado decidimos que era importante venir a este foro a explicar la situación por la cual está atravesando la Argentina y que tiene efectos no solamente sobre nuestro país, sino sobre todos los países. Por lo tanto, mi agradecimiento a los cancilleres, vicecancilleres, ministros de otras carteras. También quisiera agradecerle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que en forma más que rápida y con mucha eficiencia y solvencia, estando él en otro país y no aquí en su sede, logró convocar y ayudar a convocar a esta honorable asamblea. Quiero hacer especial mención a los países del CARICOM, porque sé que están teniendo en este momento una reunión de presidentes y cancilleres en Antigua y Barbuda, y a pesar de eso
muchos de ustedes están aquí presentes en solidaridad y por interés en el tema que vamos a tratar. Y finalmente, hablando de agradecimientos, expresar en nombre de la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el agradecimiento a la Presidenta Michelle Bachelet de Chile por las palabras que tuvo durante su visita a los Estados Unidos en relación al tema que hoy nos convoca, que es el tema de la deuda argentina y sus efectos sistémicos. Justamente en esta sala fue donde expresó palabras contundentes que creo que han sido escuchadas por la mayoría de ustedes. Señoras y señores, estimados delegados, colegas, hoy leí que para la Argentina todos los temas son políticos y que en vez de ser un tema puramente económico, el tema de la deuda y cómo resolverlo, era también un tema político. Y creo que es verdad, que esto es no solamente un tema económico, sino fundamentalmente un tema político. Y es un tema político porque de lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitres, que utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, utilizando acciones de lobby, utilizando muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades, adaptarlo a poder tener ellos el control de cómo se manejan las economías de nuestros países. Y no solamente las economías de nuestros países, sino también cómo se manejan los recursos naturales de nuestros países. Ya lo dijo el presidente del Uruguay. Dice, no solamente quieren la deuda argentina, también quieren los recursos naturales de la República Argentina. Y entonces estamos hablando de soberanía. Y así podemos seguir este tema, que es mucho más que un simple cálculo económico. Es curioso, porque la Argentina pide esta reunión con el propósito de solicitar el apoyo de todos ustedes para pagar su deuda. Digo que es curioso porque si hay algo que sabemos los gobiernos es que en general pedimos reuniones de este tipo para pedir ayuda en no pagar la deuda, en decir que no podemos pagar la deuda. La Argentina quiere pagar la deuda. Quiero que eso quede claro desde el principio. La Argentina está pagando la deuda. La Argentina hace 10 años que está pagando la deuda. Y cuando digo la Argentina, señoras y señores, me refiero al pueblo argentino. Porque la Argentina es el nombre de un país, pero los que pagan la deuda son los hombres, mujeres de nuestro país y de sus países, de todos los países del tercer mundo o países en desarrollo. Nosotros antes, durante muchos años, antes de que asuma el presidente Néstor Kirchner, resolvíamos el problema de la deuda de una manera muy sencilla. Pagábamos la deuda con nueva deuda. Lo mismo que hicieron muchos de los países que están hoy aquí presentes. Por lo tanto, siempre estábamos endeudados, siempre la deuda crecía y siempre estábamos, de alguna manera, sometidos a un sistema financiero del cual no compartíamos sus principios básicos. Ahora bien, este no es un tema teórico. Este sería muy sencillo si fueran dos profesores universitarios que se juntan en una universidad y se ponen a discutir fórmulas económicas de cómo se paga una deuda externa o cuál es la mejor manera de resolver este problema o cómo se distribuyen los recursos de un país. Sería muy fácil, muy sencillo, porque entonces no afectaría a nadie, sería solamente un entretenimiento teórico de personas, digamos, con cierta preparación. Pero señores, el tema de la deuda externa no es un problema teórico, es un problema práctico, es un problema político. Por eso están los cancilleres hoy aquí, por eso están los distintos gobiernos, por eso está la Asamblea de la Organización de Estados Americanos reunidos. Porque el problema de la deuda externa afecta a la gente. La Argentina ya pasó por un default. En el año 2001 la Argentina tuvo el mayor default de la historia del que se tenga conocimiento de cualquier otro país. Y eso provocó
pobreza en mi país, el índice más alto de pobreza de la historia de mi país. Provocó desempleo, el índice más alto de desempleo del que se tiene memoria en mi país. También afectó la salud, afectó la educación, afectó el futuro de las generaciones, afectó a muchos chicos que vieron crecer, que crecieron viendo a sus padres sin trabajo. Las familias se disolvieron, las madres quedaron a cargo de los hogares, los padres no estaban. No conocían la ética del trabajo porque no veían a sus padres con trabajo. Eso es el default. Es eliminar de un niño la esperanza de un futuro mejor. No es un problema teórico, es un problema práctico. Y es un problema que los políticos debemos asumir y resolver. Señores, en el año 2003, y lo cita, bueno, también lo citó el secretario general, pero para mí es un orgullo citar al presidente Néstor Carlos Kirchner, cuando dijo: los muertos no pagan. Para poder pagar un país necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita tener los elementos necesarios para generar esa renta excedente que le permita desendeudarse sin adquirir nueva deuda. Y con ese espíritu, ya desde entonces el presidente Kirchner sabía que iba a llegar el momento en que la Argentina tenía que pagar su deuda, y en el año 2005 se realizó el primer acuerdo con acreedores. El 76% de todos los acreedores argentinos aceptaron una propuesta de mi país y comenzaron a cobrar, y desde el año 2005 vienen cobrando mes tras mes, vencimiento tras vencimiento, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Luego, en el año 2010, se realiza un nuevo canje, un segundo canje, y ahí llegamos al 92,4%. O sea, si una empresa con el 66% ya deja de estar en default, nosotros tenemos el 92,4% de los acreedores que habían aceptado. Ahora, ¿qué pasa? No contábamos con un pequeño detalle: los fondos buitres, los que quieren dominar este sistema, que habían comprado bonos en default, que nunca le habían prestado a la Argentina, que nunca habían trabajado con la Argentina, que simplemente desde una oficina en Wall Street habían visto cuáles eran los bonos que estaban en peor condiciones, los más baratos, y esos fueron los bonos que compraron. Su éxito, el éxito de los fondos buitres, es la ruina de nuestros países. Cuando más arruinados estamos nosotros, más ganan los fondos buitres. Pero no es solamente contra los países que los fondos buitres actúan. Déjenme recordarles una historia del principal actor de este drama que vive la Argentina, que se llama el señor Paul Singer. Lo cuenta el periodista Greg Palast en uno de sus libros sobre los fondos buitres. Resulta que el señor Singer compra una empresa, se llama Owens Corning, que se dedicaba a la fabricación de asbestos. Como ustedes saben, se descubrió que el asbesto produce cáncer y la mayoría de sus obreros estaban enfermos de cáncer. Comienza un litigio por las reparaciones económicas de los obreros de esta empresa, así está relatado en el libro, y claro, la empresa baja de valor, la empresa entra en convocatoria de acreedores porque no puede hacer frente a las demandas de sus trabajadores enfermos de cáncer. Entonces, ¿qué hizo el fondo buitre de Paul Singer? Compra la empresa por monedas, como compraron los bonos argentinos. ¿Y qué hace luego? Utilizando lobbies políticos, utilizando medios de comunicación adictos, utilizando mucho dinero, logra dos acciones. Una es hacer que la gente crea que los obreros no estaban enfermos, sino que exageraban en su enfermedad. Y dos,
que las leyes de este país, de Estados Unidos, reduzca el tope de las indemnizaciones, con lo cual la deuda de la empresa se redujo considerablemente. Cuando logró todo eso, vendió la empresa y ganó $1.000 millones. Los obreros se murieron de cáncer. Eso es de lo que estamos hablando. Ese señor Paul Singer es uno de los que acciona contra la República Argentina. Argentina, a pesar de estar pagando desde hace 10 años al 92,4% de sus acreedores, 76% primero, 92,4%, sufrió el acoso de estos fondos buitres. No solamente a través del lobby político acá en los Estados Unidos, no solamente a través de los medios de comunicación que ponían a la Argentina como uno de los países más, no sé, por llamar la atención, parecíamos un país que estaba fuera del sistema mundial, que éramos el peor de todos, el peor alumno de la clase, de la escuela, que teníamos amigos peligrosos. Nos comparaban, ¿no es cierto? Decían, no, pero tienen amigos, miren con quién son amigos la República Argentina. No solamente llevaron adelante toda esa campaña, sino que realizaron 900 embargos contra la República Argentina. Perdieron los 900 embargos, porque la justicia falló a favor de la Argentina, porque eran todos bienes que tenían soberanía, tenían inmunidad soberana. Para darles un ejemplo, embargaron la casa del Libertador General de San Martín, en la República de Francia, un monumento histórico que hace a nuestra identidad como nación. Embargaron la fragata Sarmiento, la fragata Libertad, la Sarmiento era la anterior, la fragata Libertad, que hoy está en la hermana República de Cuba, anclada, visitando ese país. Y la embargaron sabiendo que iban a perder y que en definitiva iba a ser liberada, pero lo hacían para que aparezcamos en los diarios como el no pagador, como recalcitrante incumplidor, cuando le estábamos pagando al 92,4% de los acreedores y ellos solo representan al 1% de nuestros acreedores. Embargaron un satélite científico, porque la Argentina, a pesar de lo que muchos medios en este país dicen, es uno de los países con más desarrollo tecnológico de la región. Y nosotros estábamos lanzando un satélite al espacio que iba a medir determinados elementos que iban a favorecer a todos los países de la región con quienes compartíamos los datos en la producción de alimentos. Lo embargaron. Yo estaba el día que lo embargaron en California y tuvimos que esperar 48 horas hasta que un juez levante el embargo. Así que hay una campaña contra mi país, pero no es solamente contra mi país. Lo que pasa en la Argentina ya se realizó en África también. Un fondo buitre en África confiscó los alimentos donados por otros países hasta que sea saldada la deuda de bonos que habían comprado. Les puedo dar muchos ejemplos de lo que hacen los fondos buitre. Por ejemplo, comprar bonos de Yugoslavia, un país que no existe, y querer cobrarlos por la venta de tractores que nunca se entregaron. Un país de África compra en Yugoslavia tractores, los tractores no se entregan, los bonos se emiten, el país desaparece y resulta que una corte de Estados Unidos falla a favor de los bonistas y de estos fondos buitres, y ahora hay un país en África que tiene ese problema, que tiene que pagarle a alguien que ni siquiera había nacido tal vez cuando ese contrato se firmó. Señores, yo voy a ser corto en mi exposición. Simplemente decirles que la Argentina ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los organismos internacionales, la UNASUR, el CELAC, el G77, el Mercosur, y espero que también la Organización de Estados Americanos. Pero miren qué curioso, miren qué importante será el tema que por primera vez en la historia seguramente dos organizaciones coinciden en que este tema debe ser resuelto y debe ser resuelto a favor de los pueblos que sufren estas medidas de los fondos buitres. Estoy hablando ni más ni menos
que de la Internacional Socialista y del Fondo Monetario Internacional. Dígame si alguna vez estuvieron en una asamblea donde un país pide que lo apoyen a pagar su deuda y que dos organismos como la Internacional Socialista y el Fondo Monetario coinciden en que ese país debe ser permitido pagar sus deudas. Hoy leí, recién, estando ahí sentado, que nuestro querido amigo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, le pedía a la Argentina que si llegase a entrar en default, no abandone los planes de ayuda social. Puede quedarse tranquilo el señor Ban Ki-moon y le agradezco su preocupación. La Argentina jamás, tenga que hacer lo que tenga que hacer, va a abandonar al pueblo argentino para favorecer a los fondos buitres. Queremos pagar, no vamos a saltar por una ventana, no vamos a liquidar a nuestro propio pueblo para que cobren los fondos buitres. Vamos a seguir negociando. Sí, señor. La Argentina siempre negoció más. Si hoy en día quieren entrar en el canje, están invitados, el canje está abierto, en las mismas condiciones que entraron el 92,4% de los acreedores. No, los fondos buitres nunca quieren lo mismo que quieren los demás, quieren más. Así que yo le digo lo siguiente, para concluir y dejar a mi colega y amigo Axel Kicillof que hable. No vamos a aceptar la extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino. Vamos a negociar y no nos vamos a suicidar. Muchas gracias a todos ustedes. La palabra del canciller Agradezco Héctor Timerman. la presentación realizada. Ahora será el turno del ministro de Economía, Axel Kicillof. Reiteramos, esto está sucediendo en el salón principal en la OEA, en la ciudad de Washington. La palabra ahora del ministro de Economía de la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias. No voy a repetir los agradecimientos que ya hizo en nombre de la República Argentina nuestro canciller. Valoramos tremendamente que un órgano de la importancia que tiene la OEA, probablemente, como decía recién Insulza, el escenario más visible del hemisferio, se haga eco de un problema que está experimentando la República Argentina, pero que vamos a tratar de convencerlos a ustedes mostrando información y ahora en una presentación algo más técnica, explicando los pormenores del fallo, las consecuencias del fallo, explicando también los antecedentes de esta situación. Vamos a tratar de convencerlos de que este es un problema que atañe a todos los países del mundo, particularmente a los más débiles, particularmente a los más endeudados, a los más comprometidos y, por tanto, más dependientes de un sistema financiero internacional que con esta decisión de un tribunal norteamericano, convalidada por el segundo circuito después de Nueva York y finalmente no considerado para su revisión por la Corte Suprema de Justicia, con esta situación el sistema financiero internacional se cae en una situación desquiciada. Voy a tratar de explicar por qué entendemos que esto es insólito, que es inédito, que es injusto y que es desquiciado, que va contra las propias reglas del sistema. Para eso, lo primero que quería hacer era dejar en claro que Argentina, tal como dijo el canciller, y voy a pasarlo muy rápidamente, ya ha conseguido el abrigo, el apoyo de la comunidad internacional. Argentina tiene este problema que tiene las características que acabo de mencionar, pero es un problema de todos. Argentina tiene este problema que no es un problema solo financiero, no es un problema solo judicial, no es un problema solo de jurisdicción, no es un problema tampoco y exclusivamente de la Argentina, es del mundo entero y es un problema que muestra una falla en el sistema de financiamiento a los países. Y que, tal como voy a demostrar ahora y voy a citar a autoridades importantes en la materia, vuelve probablemente imposible los procesos de reestructuración de deudas soberanas.
Pero si vuelve imposibles los procesos de reestructuración de deudas soberanas, vuelve imposibles también los defaults, porque el default que no tenga salida en realidad es la muerte financiera de un país. Y probablemente con este fallo y sus consecuencias se vuelva también inviable buena parte del proceso de funcionamiento del sistema de financiamiento internacional. Esto es el problema que tenemos adelante, pero quiero dejar en claro que recién me decía la colega de ustedes que habíamos conseguido que esta reunión se realizara y por eso estamos muy agradecidos en tiempo récord, que rápidamente la organización se pusiera en marcha para escuchar la posición de la República Argentina, para informarse y probablemente para tomar alguna resolución al respecto. Pero esto no obedece a un afán de protagonismo que tenga la República, ni a que crea que su problema está por delante de otros tan acuciantes y tan tremendos que experimenta la humanidad. Hay un problema aquí también de plazos. Estamos hoy en un momento en donde, según algunas interpretaciones, la República Argentina tiene 28 días o algo así para evitar un default de su deuda soberana. Digo que es desquiciado porque Argentina tiene los recursos para pagar su deuda externa. Argentina lo ha venido haciendo y, sin embargo, este fallo de características absurdas lo que intenta hacer es que Argentina no pueda pagar. Y voy a demostrar que Argentina, siguiendo estrictamente este fallo, no puede pagar sus obligaciones. Y hay tiempos. Es por eso que lo que venimos a requerir junto con el canciller también son soluciones urgentes, no solo pronunciamientos. Argentina no quiere ser un caso de estudio para los libros de texto de cómo, por una decisión absurda, sufrió un pueblo, sufrió una nación. Y cómo después, con el tiempo, aparecieron algunos remedios a ese problema, cómo después el sistema financiero generó anticuerpos. Lo que necesitamos, lo que pedimos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales de crédito actúen y lo hagan prontamente, lo hagan antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté adelante de nuestras narices. Hemos recibido, decía, apoyos, los voy a mencionar muy rápidamente, están allí, también hemos distribuido material al respecto, de países como Brasil, Francia, México, el propio Estados Unidos, parlamentarios de Reino Unido, apoyo de Uruguay, del Fondo Monetario Internacional, de la UNCTAD, del Mercosur, de UNASUR, de CELAC, del ALBA, de expertos como Joseph Stiglitz, Nouriel Rubini, Ann Kruger, Han Hu Chang, Mark Weinsbrot, Cefas Luminas. También hemos recibido apoyo de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, ECLAC, el Parlamento Andino, G77 más China, 134 países la semana pasada en Naciones Unidas, G24, ASA, el Banco del Sur, expertos como José Antonio Campos, Félix Salmon, Martin Wolf, Martin Kor, Emir Sader, y siguen las firmas y siguen los apoyos. Agradece la República Argentina porque es eso lo que nos permite, tanto como lo ha hecho esta organización, estar hoy aquí explicando bien los pormenores del problema, explicando también las falacias y las mentiras que se han pretendido instalar a través de un sistema mediático, propagandístico, de lobby, rentado y pagado por grupos minúsculos de especuladores que lo único que buscan es quebrar un país para tener ganancias extraordinarias y que ya lo han logrado y que ahora están cerca, por un fallo de un juez, de lograrlo nuevamente. Hablé de muchos apoyos, pero quiero dar lectura muy breve a dos posiciones que me parece muy importante que tengamos todos nosotros en cuenta, no porque sean más calificados o más importantes que otros de los importantísimos, ilustrísimos países y especialistas y organismos que se han pronunciado al respecto, sino porque esto está ocurriendo en la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. Leía recién el secretario general
un párrafo que pertenecía a una presentación del gobierno de Estados Unidos apoyando la posición argentina. Quiero leer otro, simplemente, para que vean cómo el propio Estados Unidos entiende la gravedad de esta cuestión. Dice, las reestructuraciones de deuda soberana después del fallo si se ponía firme el fallo, se tornarán sustancialmente más difíciles, si no imposibles. Se les permite a quienes no participan de ellas utilizar interpretaciones novedosas de cláusulas estándar de contratos de bono con el objeto de interferir en la implementación de un plan de reestructuración aceptado por la mayoría de los acreedores y disminuir dramáticamente los incentivos que conducen a reestructuraciones consensuadas y negociadas. Esa fue la posición oficial de Estados Unidos. Una posición que después no continuó ante la Corte Suprema de Justicia, y después voy a hacer algún comentario también sobre la posición de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Pero antes que eso, voy a leer también lo que en un documento recientemente publicado por el Fondo Monetario Internacional, su Lending Framework and Sovereign Debt, Preliminary Considerations, ahora del mes de junio, en donde decía: el Fondo Monetario Internacional, las decisiones contra Argentina de ser confirmadas, esto era poco antes del fallo, probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts y hagan más difícil el proceso de reestructuración por dos motivos. Primero, al permitir que interrumpan el flujo de pagos a los acreedores que participaron en la reestructuración, la decisión desincentivará la participación de los acreedores en reestructuraciones voluntarias. Segundo, al ofrecerles un mecanismo por fuera del canje de deuda voluntario, la sentencia aumentaría el riesgo de que los holdouts se multipliquen. Dicho en pocas palabras, las reestructuraciones de deudas se harían imposibles probablemente. ¿Este es un problema solo de Argentina? Evidentemente no. Me permito mostrarles a ustedes un gráfico que proviene, el gráfico que tienen ahí de línea, que proviene de un trabajo monumental realizado por dos investigadores, Reinhardt y Rogoff. Y muchos de ustedes lo conocerán, pero ese gráfico lo que muestra, el de la izquierda, es la cantidad, el porcentaje, que es lo que se mide en el eje, el porcentaje de países que experimentaron default o reestructuración. Desde 1800, por eso lo llamo monumental, hasta el año 2008. Verán ustedes que el problema del default y la reestructuración, tal como pretendieron hacer creer los fondos buitres a los tribunales y la opinión pública, no es un problema de la República Argentina. Por más que en el año 2001, y después me voy a referir a esto, Argentina haya sufrido uno de los defaults más grandes de la historia por su magnitud. Pero no es un problema solo de la Argentina. Tengo allí algunas banderas, solo algunas banderas con algunos años. Años en que algunos países seleccionados de esta base enorme, donde, como ven ustedes, en cada uno de los picos que coinciden con crisis económicas mundiales, cerca del 50% de los países del mundo experimentan situaciones de reestructuración o default. Y tenemos allí la bandera de los países y al lado los años en los que tuvieron que reestructurar sus deudas por default o previo al default. El default no es un problema de la Argentina, la reestructuración no es un problema de la Argentina. Es un problema mundial, es un problema del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos. Es por eso, y lo que quería señalar, es por eso que esta cuestión es sistémica. Porque si tienen razón estas opiniones, en las que después voy a profundizar para que se entienda el porqué de posiciones tan pero tan extremas con respecto a esta cuestión. Dicen, si el fallo del juez Griesa es confirmado, probablemente se vuelvan imposibles las reestructuraciones. ¿Qué puede llevar al gobierno de Estados Unidos o al Fondo Monetario Internacional mismo a decir que esta es la situación en la que estamos, de la cual Argentina es la primera víctima? Pero es la situación en la que estamos y es la primera víctima porque si se vuelve imposible y si prospera esta interpretación, no se va a poder avanzar razonablemente en una reestructuración de deuda. Es por eso que hay que actuar rápidamente. Pero quería referirme a la cuestión sistémica y por eso simplemente voy a mostrar aquí un gráfico corto, 99, 2000 y 2001. Es un gráfico que muestra
la diferencia en los porcentajes de interés, a esa que se refería el doctor Néstor Kirchner en el discurso citado por Insulza. La diferencia entre tomar deuda en Estados Unidos, en términos de tasa de interés, y tomarla en Argentina en el año 99, 2000 y 2001. Está en puntos básicos, así que debe leerse que en el año 99, quien ponía plata en la Argentina, la ponía a 7% más que lo que ponía en Estados Unidos, que era 3 veces lo que le pagaban en Estados Unidos. Después eso se amplió y llegó a estar 600 puntos básicos, o sea, 6%, 7%, y llegó a ser 20% también en algunas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Y hago un cálculo muy sencillo. Quien en 1976 compró un bono argentino y lo mantuvo hasta el año 2001 con su tasa variando según el riesgo país de la Argentina, si puso $100 en el 76, al poner su inversión financiera en la Argentina, en 2001 hubiera tenido $4.700, sin default, sin nada, simplemente por el diferencial de la tasa de interés. Si hubiera invertido en Estados Unidos, hubiera obtenido $800. 5 veces más rendimiento. Quien sea economista lo sabe muy bien, quien no lo sea lo intuye. A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Quién pondría su plata comprando deuda de países emergentes si no estuviera dispuesto a experimentar un riesgo? Un riesgo que se paga con un rendimiento mayor. Ahora bien, ese rendimiento mayor lo que hace, en términos económicos, es medir el riesgo de default. El riesgo de default está remunerado por los rendimientos, sino que le presten a todos los países del mundo a la tasa de los Estados Unidos de Norteamérica. Si quien invierte después va a decir, me engañaron, yo no sabía. Esto es un sinsentido, pero el fallo del juez Griesa genera este sinsentido. Porque lo que dice es que el riesgo de default existe, pero asegura a todos los bonistas el cobro del 100%. O sea que el riesgo de default existe, pero la penalidad no, y el rendimiento sí. Esto querría decir para los países más débiles que tenemos que prestar a tasas muy altas, pero igual pagarlo todo, aunque el país sufra una catástrofe. Este es el contenido económicamente insólito, irracional, del fallo del juez Griesa. Ahora bien, ¿qué son los fondos buitres? Y permítanme ser simplemente un poco más explícitos con respecto a esta situación, aunque lo han hecho los dos oradores que me precedieron, y la situación particular de los que operan en la Argentina. Con respecto a la deuda soberana, los fondos buitres son pequeños, minúsculos grupos financieros que no le prestan a los países, y esta es una gran mentira que se ha generalizado y la he leído en la prensa. Acreedores engañados. No fueron engañados primero porque pusieron la plata en la Argentina a esas tasas enormes, porque probablemente se venía un default y cobraron los intereses, sufrieron el riesgo del default y después tenían que ir a una reestructuración, como lo sabía todo el mundo. Pero tampoco es cierto que los fondos buitres le hayan prestado plata a los países. Nunca le prestan la plata a los países. Compran los títulos de deuda cuando valen monedas, cuando son bonos basura, después del default, siempre después del default. Esta es la historia, la que vamos a contar hoy, la historia trabajosa, complicada, con obstáculos esperables y otros absolutamente insólitos e inesperados, como este fallo del juez Griesa, confirmado después por los tribunales superiores de Estados Unidos. Pero es la lucha por normalizar la situación financiera del país después del default de 2001. Un trabajo que dura hasta el día de hoy. Un trabajo que dura hasta el día de hoy. Y que es complejo y que hoy encuentra un obstáculo gigantesco y novedoso.
Pero ¿qué hacen los fondos buitres? Compran títulos de los países que han caído en default y no negocian. No es Argentina la que no negocia, como escuchaba desvergonzadamente a alguno de sus representantes decir, Argentina no quiere negociar. Argentina ha negociado, por eso 92,4% de los bonistas de la Argentina entraron a nuestros canjes, porque negoció, se reunió con todos, llegó a un acuerdo y largó su plan de canje, que fue tremendamente exitoso, una adhesión casi unánime, menos ese pedacito en donde supieron ubicarse los fondos buitres. Compran la deuda y cuando el país llama a negociar y a reestructurar no van, porque no hablan con el país. Me escandalizaba yo el otro día cuando leía en la prensa que los fondos buitres decían no quieren hablar, Argentina no quiere dialogar con los fondos buitres. Nunca vienen a dialogar al país porque van por las catacumbas del sistema judicial litigando para conseguir no una reestructuración, no la que consiguieron los demás. Los fondos buitres compran por 30 centavos y quieren el dólar entero de ese bono que cayó en default. Pero no solo eso, intereses punitorios. Por 30 centavos que invirtieron estos fondos buitres, hoy nos están pidiendo $1.80. Y un juez le dijo, páguese el $1.80. Pero si todo el mundo, siguiendo este ejemplo, y este es el peligro, que todos los fondos y todo el sistema financiero se contagie y se convierta en buitre. Y en lugar de apostar a un país que si sale mal después ofrece una reestructuración y esa reestructuración le permite recuperar parte del dinero, porque ya lo demás lo habían ganado con esos extraordinarios rendimientos que tenían por el riesgo, lo que dice esto es que los bonos siempre se van a pagar en su totalidad. Queda abolido el default. Y ese gráfico que armaron Reinhardt y Rogoff de 50% periódicamente de los países cayendo en situaciones de default se va a convertir en una línea recta, pero los países y los pueblos van a estar ahogados abajo de esa línea muerta. Los fondos buitres litigan y niegan cualquier acuerdo, y cuando tienen un fallo judicial que obliga al país a pagar el 100%, allí aparecen. Su intención no es entrar ayudando al país, porque no lo fue, porque no prestaron la plata al país, sino que la compraron cuando el país estaba en default y nunca concurrieron a ningún proceso de negociación, sino que se fueron a sede judicial a reclamar el total de lo que decían los bonos en su fase. Así han atacado distintos países, Grecia recientemente, lo han hecho con Perú en un caso histórico. Pero quiero que esto quede muy claro porque este es el caso actual de Argentina y no es una hipótesis académica, como decía recién el ministro. Felices estaríamos de estar discutiendo solo académicamente esta cuestión. El problema es que el fallo de Griesa quiere obligar a la República Argentina a pagarle a uno de esos fondos buitres, al del señor Singer casualmente, MNL Capital, habiendo invertido $50 millones, 48,7 en el año 2008, después del canje, ni siquiera después del default, después del canje, fue después del canje que valía menos y compró por centavos, $50 millones. El fallo del juez Griesa para la República Argentina significa pagar ahora, ya estamos incumpliendo, presuntamente, $1.600 millones, 800 para este fondo. Una ganancia del 1.600%. No en base a un negocio financiero basado en la producción, en la inversión, incluso en las dificultades de las monedas, nada de eso. Un litigio judicial llevado por unos abogados. Así, de esta manera, 3, 4, 10, 50 personas están atentando contra el canje de un país entero, contra el bienestar de 40 millones de habitantes. Porque esta es la cuestión central y ahora me voy a detener en cuestiones técnicas de este fallo y de sus implicancias. Fíjense, como bien decía Insulza, este fallo es insólito por lo siguiente. Los fondos buitres acecharon a la Argentina desde 2001. ¿Cómo la acecharon? En lugar de negociar, en lugar de buscar un canje favorable,
porque ellos no habían comprado la deuda a intereses altos, la compraron después cuando no valía nada, para hacer esto, para poner en jaque un país, y ahora vemos al sistema financiero entero. Lo que empezaron a hacer es accionar con esas 900 causas que mencionaba el canciller, recorriendo tribunales de todo el mundo, pidiendo el embargo de los bienes argentinos. Un satélite, nuestros bonos, la plata de los jubilados argentinos, del sistema de pensión argentino, por 200 millones de dólares que estaban depositados en suelo norteamericano, trataron de tomarlos. Trataron de llevarse la embajada de Argentina acá en Washington. Trataron de llevarse nuestro barco insignia, la fragata Libertad. Embargo. Y no lo consiguieron con 900 causas, pero se dedicaron consistentemente a eso y a frustrar los canjes, no porque hayan ido a negociar, porque atentaron contra la forma de pago de los canjes, que sí aceptó un 93%, para que no podamos seguir trabajando en ese canje y ellos tenernos acorralados y poder cobrar la totalidad de lo que reclamaban. ¿Qué dice hoy el fallo del juez Griesa? Después de todos estos intentos de embargo, que ya llevan 13 años, por fondos que compraron para embargar, no para negociar. Lo que dice el fallo del juez Griesa es lo siguiente, es que como parte de esos bonos tienen legislación norteamericana en Nueva York, se acogen a la legislación de Nueva York, lo que dicen es que los 1.500 millones de dólares que se le debe hipotéticamente a estos fondos que compraron bonos en default, deben pagarse junto con el próximo vencimiento de deuda de la República Argentina. Ese próximo vencimiento fue el día 30, después de confirmado esto por la negativa de la Corte Suprema. O sea que ese día, cuando pagábamos los 900 millones de dólares de nuestro vencimiento, debíamos también pagar 1.500 millones de dólares enteros a los fondos buitre. Pero bien, muchos han salido también con una falacia completa. La República Argentina tiene este enorme problema, pero es de fácil solución. La República Argentina tiene 29.000 millones de dólares de reserva, que pague los 1.500 del fallo del juez Griesa y se termina la cuestión. Pero no es así. Es falso, es mentira, es un engaño para hacer quedar a Argentina como que no es razonable, como que es recalcitrante, pero no es así. Porque bonos en la condición de default como los que tienen los fondos buitre representan, aplicándole la fórmula de cálculo que usó Griesa, no 1.500, sino 15.000 millones de dólares, que podrían hacerse efectivos, algunos analistas dicen en semanas, otros dicen en meses, porque todo aquel que tenga un bono en las mismas condiciones, incluso los propios fondos buitres que han comprado más bonos cuando vieron que la justicia norteamericana le iba a dar la razón y que nadie iba a hacer nada. Entonces pueden ir a reclamar 15.000 millones de dólares. Y ahí estamos hablando de la mitad de las reservas. ¿Cuándo habría que pagarlo? En cada uno de los vencimientos. Porque esa fue la vuelta de tuerca, decimos nosotros, que le encontró el juez Griesa. Como no se podían embargar bienes soberanos, lo que dijo es: la República Argentina está condenada a pagarle a ellos cuando le paga a los 92% reestructurados. Y si no, no puede pagar. Es un incumplimiento. Amarró al 92% que negoció con este ínfimo grupo que buscaba la ruina del país. Pero entonces todos los que tienen estos bonos van a venir uno tras otro hasta cobrar sus 15.000 millones de dólares en los próximos meses, estiman algunos. Puede que algún distraído no aparezca, pero tiene el derecho y tiene la forma de cobro. Y Argentina, y esta es la extorsión de la que hablaba el canciller, la Argentina no puede pagar su reestructuración de deuda si no le paga a la vez a los fondos buitres. Por lo tanto,
genera un matrimonio entre los que negociaron, los que reestructuramos y lo que hace 10 años estamos pagando con el sacrificio de nuestro pueblo, con aquellos que fueron a los tribunales y pretenden cobrar toda esta inmensidad de plata y obtener esta ganancia del 1.600% totalmente irrazonable. Que si hubiera negocios de 1.600% fáciles de hacer, no existiría más la actividad productiva en esta tierra, porque nadie invertiría tasas de ganancia razonables si puede conseguir 1.600% con el fallo de un juez, con el lobby, con la prensa. 1.500 millones de dólares. ¿Pero qué pasa después? Bueno, resulta que si nosotros pagamos estos 1.500 millones de dólares o 15.000 millones de dólares, estaríamos violando una cláusula que está en los bonos de nuestra reestructuración, que es una cláusula de derechos sobre futuras ofertas, RUFO por sus siglas en inglés, Rights Upon Future Offers. ¿Qué dice esa cláusula? Al 92,4% que entró, en los bonos se le dice la República Argentina no puede ofrecerle más a otro que entre después. Y no es porque nosotros nos equivocamos, es imposible un canje, una reestructuración sin una cláusula que no diga que no se le puede pagar más a otro, si no nadie entraría al canje. Pero entonces, probablemente, los que aceptaron el canje, y me estoy refiriendo a bonos por 75.000 millones de dólares que entraron al canje, los que aceptaron el canje irían a un tribunal a decir, señores, Argentina le ha pagado más al fondo buitre MNL, al fondo buitre Aurelius. Yo quiero lo mismo, porque mi bono dice que tengo derecho a la mejor oferta que haga la República Argentina. Y entonces se desencadenarían reclamos por una cifra que estimativamente ronda los 120.000, 130.000 millones de dólares. El fallo de Griesa no solo es desquiciado por sus consecuencias sistémicas, sino que también lo es porque atenta contra el canje que la Argentina exitosamente hizo con 92% de adhesión, voluntariamente, después de negociar. Y la Argentina no puede tomar este riesgo de que sean 15.000 en los próximos meses y 120.000, 130.000 en el futuro. Porque entonces el volumen total de la deuda sería, y en esto no hay magia, el mismo que teníamos en 2001 y nos llevó al default. Esto no fue considerado por el juez. Esto no fue considerado por el segundo circuito y tampoco por la Corte Suprema. Lo que el juez Griesa dijo es que una cláusula muy pequeña, de forma, estándar, boilerplate, como se dice aquí, que figuraba en los bonos, la cláusula pari passu, significaba esto, estrafalario, una interpretación que nunca en la historia se había hecho de la cláusula pari passu. ¿Qué interpretó? Que como los bonos en default decían pari passu, eso quería decir que había que pagar el total de los vencimientos, que era todo, junto con cualquier otro bono que pague Argentina. Cualquiera que sea abogado se va a dar cuenta que esta era una cláusula estándar, nunca se pensó para eso, no tiene nada que ver con eso, pero se utilizó para favorecer a un minúsculo grupo. No es el espíritu de la cláusula, no es lo que legítimamente dice, se forzó una interpretación para poner de rodillas a un país que había reestructurado exitosamente, para que Argentina no pueda pagar su deuda reestructurada si no le pagaba a los buitres. Y si le paga a los buitres, el riesgo de que se caiga la reestructuración. Ese es el difícil dilema ante el que está la República Argentina. Pero ¿qué dicen los fondos buitres con su propaganda? Incumplidores, no negocian, defaulteadores seriales. Señor Paul Singer sería la Madre Teresa de Calcuta y la República Argentina alguien que se escapa de la ley. Pero esto no ocurrió nunca y esto ténganlo en cuenta, es inédito, nadie se lo esperaba, el mercado no lo esperaba, ningún analista lo esperaba.
pero creo que fue el 16 el fallo y el 30 estaba el vencimiento y lo que nos pedían es, bueno, ahora vayan y paguen todo, porque si no, incumplen la ley. Cuando quedó claro que era de incumplimiento imposible, dijeron negocien, pero negocien a 3 días del vencimiento. Negocien con alguien que tiene una sentencia judicial que le dice 1.500 y 15.000 y 120.000 en 3 días. No son condiciones de negociación. La negociación se llevó adelante durante 10 años y nunca un fondo buitre fue a negociar. Ahí no estuvieron, porque este es el negocio que querían hacer. Ahora bien, y déjenme hacer una pequeña referencia al origen de la deuda argentina y a la reestructuración argentina, porque como verán ustedes, Argentina, esto es un gráfico que viene de 1824 hasta el año 2002 y está expresada la deuda externa argentina. Y esto es algo que necesitamos que les quede muy claro. Argentina tuvo el último ciclo de endeudamiento, ahí al final, que se inició con una fecha muy clara. La fecha en que se inicia el ciclo de endeudamiento al que se refería Timerman no es ni más ni menos que el 24 de marzo de 1976. El golpe de Estado, el golpe militar, que derrocó a la democracia argentina y que entre las primeras cosas que hizo, y se ve ahí claramente el 76 en adelante, es esa última escalada exponencial, empezó a tomar deuda. Deuda para que Argentina invierta en su infraestructura, en su salud, en su educación, en su desarrollo. De ninguna manera. Argentina fue un engranaje de la especulación mundial y esto se reflejó todavía más en lo que ocurrió en la década de los 90. Y quiero decirlo claramente porque sé que hay oyentes de los organismos multilaterales de crédito. Repasaba el otro día las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos del año 2000, antes del default más grande de la historia. Y decían que la economía argentina era sólida, que su sistema bancario andaba bien. No hablaban de este riesgo de default que tuvimos en 2001. Acompañaron ese proceso de sobreendeudamiento, que no sirvió para el crecimiento y no sirvió para el desarrollo. Sirvió para ese casino, para esa sobreespeculación. Gobiernos que tomaron deuda durante años, desde la dictadura militar, solo para pagar el próximo vencimiento, al que no se llegaba. Y digo esto porque cuando uno ojea los libros de los diarios sobre los países, algunos de los países débiles de la Europa actual, encuentra exactamente lo mismo. Viene el vencimiento y hay que ir a arreglar, reestructurar y pedir más. Y el porcentaje entre la deuda y el Producto Bruto con cada reestructuración y con cada nuevo préstamo no mejora en lo más mínimo. Los indicadores económicos, mientras tanto, se derrumban. Porque los préstamos, y esta es la otra cara política y nunca mejor usado como por el canciller Timerman, política de la cuestión, es que para prestarle de nuevo a los países les exigen programas de austeridad y ajuste en su gasto público, en su inversión pública, en su salud y en su educación, para que puedan pagar los intereses de la deuda, intereses que no pueden pagar y se ven forzados a pedir. Y va creciendo y creciendo esa montaña de deuda que termina aplastando a los pueblos. Y es un resorte del subdesarrollo la deuda externa, no del crecimiento. Pero eso, en el caso argentino, hizo eclosión en el año 2001. Con el default más grande de la historia. Y me refiero a esto porque, primero, un gráfico muy ilustrativo. Ahí tenemos con la línea roja el endeudamiento público argentino y en la línea azul el desempleo. Funesta coincidencia, parecen calcadas las líneas, la correlación es altísima en la Argentina entre el movimiento de su endeudamiento externo y su tasa de desempleo. O sea que la deuda no es, o no ha sido, o no consiguió el concierto económico mundial que funcione para que los países crezcan, se desarrollen y sus pueblos tengan mayor bienestar. Todo lo contrario. Y ahora que ese modelo perverso, y dejo claro porque represento al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y Néstor Kirchner. Dos presidentes que no tomaron esta deuda. Dos presidentes que no fueron a este default. Dos presidentes que hicieron absolutamente lo contrario. Es sacar a la República Argentina de ese lugar donde estaba, de ese infierno en donde quedó después de 2001, con 54% de pobreza, con más de 25% de desempleo, con una caída interanual del Producto Bruto de 10 puntos, la crisis más grande de la historia argentina, provocada por el impago de la deuda externa. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner y de Kirchner? Uno por uno ir arreglando, acordando, negociando arduamente cada uno de los compromisos impagos de allá, del 2001, sin acceso a los mercados financieros internacionales, sin tomar más deuda. Argentina no tomó más deuda para hacerlo y esta fue la clave. Pagó un total de 190.000 millones de dólares en 10 años. ¿Cómo que la Argentina no paga? La Argentina pagó y se desendeudó, negoció con el 92,4% de sus acreedores privados. Cerramos hace poco con el Club de París, pagamos el total de lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional. Se arreglaron los juicios pendientes del CIADI. Todos problemas que no ocasionó este gobierno, sino que vino a arreglar porque fueron productos del modelo neoliberal de sobreendeudamiento de los países. Pero toda esa enorme reestructuración